Por todos nosotros es bien sabido que la FIA, al ser el organismo regulador de la Fórmula 1, así como de muchas más disciplinas del deporte automotor, también es la depositaria de todos los deportes y acotaciones sobre las investigaciones, diseño e implementaciones de cualquier avance técnico aplicado a vehículos de 4 ruedas. Por lo que al recibir los reportes, solicitudes y acotaciones varias sobre los desarrollos de Red Bull, afirmamos que solo ellos, aparte de los de Milton Keynes, sabían del secreto que haría de Max Verstappen tricampeón, hallándose sentido al hecho de que el RB19 y sus antecesores hayan sido los monoplazas más dominantes de los últimos años. En el presente video haremos un recuento de las generalidades de las mejoras que Red Bull ha implementado y develaremos a detalle el secreto de los Bulls. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Red Bull inició desde la pasada década un proceso de perfeccionamiento de sus monoplazas para poderles ofrecer a sus pilotos el auto más rápido. Bajo la batuta de Adrian Newey, diseñaron, desarrollaron, implementaron, probaron y luego mejoraron muchos sistemas que en apariencia podrían haber representado cambios ínfimos. Pero como lo declarasen Newey y Vacher, tienen que estar conscientes de cómo funciona todo el conjunto. Esto lo mencionaban como respuesta al hecho de que muchas escuderías realizaran implementaciones en sus respectivos autos, basadas en los desarrollos de Red Bull. Obviamente esto no preocupaba tanto a la escudería de la bebida energética, ya que esto implicaba que las otras escuderías lo seguían como líderes, y las implementaciones que incorporaban como parte de sus paquetes de mejoras, al ser copias, se realizaban de manera tardía, lo que garantizaba que Red Bull ya iría un paso adelante, mientras los otros apenas probaban la copia de sus sistemas anteriores. También Vacher advertía al respecto: no se trata de copiar por copiar, no funciona así. Debes tener el entendimiento de cómo todo trabaja en conjunto, y es que Red Bull ha tenido de primera mano todo para desarrollar su motor después de las desavenencias con Renault. En Honda encontraron de nueva cuenta una unidad de potencia con unas prestaciones ganadoras. Después, bajo su supervisión y tras la anunciada salida de Honda del Gran Circo, desarrollarían su propio concepto en Red Bull Powertrains, obteniendo un motor con una potencia bastante considerable de acuerdo con los topes marcados por las regulaciones. También en el área aerodinámica han sido punta de lanza al mostrarnos a lo largo de los años propuestas que pudiesen parecer bastante radicales, pero que tras su implementación mejoraban enormemente la maniobrabilidad de los pilotos. Incluso hemos visto soluciones innovadoras y hasta drásticas, como han hecho ahora con el empaquetamiento de los componentes debajo de su capo motor, al diferir sus sistemas de refrigeración en varios subsistemas. Pero definitivamente más increíble, y de donde proviene en gran medida el enorme éxito de Red Bull en la pista, radica sin duda en los neumáticos. Y ahora te preguntarás, ¿cómo que en los neumáticos? Los neumáticos no los desarrolla Red Bull, los provee Pirelli. De hecho, los componentes que ahora produce Pirelli para las competencias de la máxima categoría han mejorado bastante. Antes podíamos ver monoplazas rodando con sendos blisters y acumulando tanto graining que los hacía prácticamente inconducibles. Y ya no mencionemos las explosiones de gomas que nos harían presenciar a Hamilton ganando grandes premios con neumáticos ponchados, como en Gran Bretaña 2020, o abandonos desgarradores como el que tuviese Verstappen en 2021 en Azerbaiyán. Definitivamente las gomas ahora son mejores, pero aparte los Red Bull pueden exprimirles mucho mejor desempeño. Acabamos de mencionar que Red Bull tiene muy buena unidad de potencia y en comparación con otros productos de los demás motoristas les otorga una velocidad equiparable. Es decir, la supremacía de Red Bull no se ha dado solo por el motor, porque de hecho ha habido temporadas donde las unidades de potencia de Mercedes o Ferrari entregan más potencia que la de Red Bull, y de todas maneras los Red Bull han ganado grandes premios sobre estas escuderías. Como dijimos, el secreto de Red Bull son las gomas y cómo las cuidan, porque la diferencia la demarcan los RBs al tener mejores gomas para defenderse de embates de otros monoplazas, y han tenido mejores gomas para mantenerse en buenas posiciones y manejar cronos y gap con soltura. Entonces, el que cuenten con mejores gomas en general nos habla de que los Bulls tienen mejor degradación. Pero ahora viene la pregunta obligada, y es que ¿cómo le hacen para tener una unidad de potencia que les entregue el torque suficiente para traccionar correctamente, el downforce suficiente para tener buena maniobrabilidad y aún así no degradar tanto las gomas? Y es que las exigencias de un deporte como la Fórmula 1 ponen a prueba todo el conjunto. Al piloto lo expone a temperaturas altísimas que, en combinación con la actividad física que representa gobernar un monoplaza,
monoplaza, al estar expuestos hasta 4 fuerzas G, puede resultar en la pérdida de hasta 4 kilos de peso y realizar el ejercicio equivalente a correr poco más de medio maratón. Las temperaturas que generan en su interior el mismo monoplaza y el control de dichas temperaturas que podrían llegar a fundir ciertos metales, las resistencias de los componentes externos como alerones, bieletas, soportes, carenado y cubiertas, etc., y obviamente la presión y fuerzas a los que son sometidas las gomas no son los que experimenta un neumático común y corriente. Entonces, primero que nada, debemos explicar el asunto de las gomas y cómo funcionan estas para la alta competición, como lo hacen en la máxima categoría. La marca Pirelli produce neumáticos para superficie seca y superficie mojada. Los neumáticos que se usan en condiciones de seco se denominan slicks. Esto se debe a que la apariencia del neumático le hace parecer precisamente como resbaloso, al no tener dibujo alguno. Es decir, son totalmente lisos en la superficie que está en contacto con el asfalto y el proveedor cuenta con 6 grados de dureza. Son catalogados como C0, C1, C2, C3, C4 y C5, siendo el C0 el compuesto más duro, el cual ofrece mayor durabilidad, es decir, más vueltas de duración en carrera, pero una menor velocidad para el monoplaza, y los C5 serán los compuestos más suaves, ofreciendo una velocidad mayor pero menor duración. De ahí nos vamos a los compuestos para lluvia, donde encontramos las únicas 2 gamas con dibujo. Esto es porque deben desplazar agua a grandes velocidades y seguir manteniendo adherencia para el auto. Los neumáticos intermedios para la lluvia son usados con lluvia ligera o sin lluvia, pero con circuito mojado. Los neumáticos full wet son los usados en condiciones de lluvia constante y son los menos usados, ya que ante el pronóstico de lluvias intensas, muchas veces se prefiere aplazar la carrera para no propiciar accidentes. Pero como ya habrás notado, todos los neumáticos tienen una franja de color que los distingue. Los intermedios para la lluvia son verdes, los full wet son azules y los slicks. Bueno, ahí es donde tenemos que explicar el cómo la FIA junto a Pirelli realizan la selección de los 3 compuestos a usar durante una carrera, que serán listados con los colores blancos por el compuesto más duro, amarillo para un compuesto de dureza media y rojo para los más suaves. Pero si tenemos una gama de 6 durezas diferentes, ¿por qué solo se usan 3 por carrera? La respuesta es, primero se estudian las condiciones de carrera, es decir, las condiciones de abrasividad de cada pista, luego las temperaturas que podría alcanzar el asfalto para el fin de semana de la carrera y también la dificultad que presente el trazado, ya que no es lo mismo rodar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, porque de acuerdo a la disposición de las curvas, habrá 1 o 2 neumáticos de los 4 que calce el monoplaza que serán más castigados. Tomando en cuenta esta data, Pirelli y la FIA seleccionan la gama que ofrecerán a las escuderías ese fin de semana y se escogerán, por ejemplo, C1, C2 y C3, siendo este el grupo de 3 neumáticos duros, y en ese orden se les pintarán las franjas de los 3 colores antes citados. Esto en caso de que el circuito presente temperaturas elevadas y alta abrasividad. En caso de que se trate de un gran premio en condiciones de frío o temperaturas no tan elevadas y una abrasividad baja como en circuitos urbanos y carreras nocturnas, se podrían elegir los C3, C4 y C5 como una gama más suave y se pintarán estos con los 3 colores de acuerdo a la dureza que representen en ese momento. Otra cosa importante para entender sobre los neumáticos de Fórmula 1 es que deben funcionar dentro de su ventana óptima, es decir, necesitan de cierta temperatura para generar el agarre suficiente para contar con la tracción y adherencia suficientes. Esto se puede alcanzar con el simple rodamiento, pero después hay que mantenerlos en una temperatura constante para que la superficie siga siendo lo chicloso que debería ser. Si se calientan de más, pueden deslizarse fuera de la pista. Si se enfrían, pueden también deslizarse fuera de la pista. Aquí es donde ya hablaremos de los monoplazas y sus características para cuidar de los neumáticos. En el 2022 se cambió la normativa y se le dio preponderancia al efecto suelo. Antes la mayor carga, o downforce, era generada principalmente por los alerones delantero y trasero, pero tras esta nueva normativa, el suelo del monoplaza es el que pega más el auto al suelo. Esto generó efectos adversos como el porpoising, que se manifiesta como un rebote del monoplaza sobre el asfalto. Esto gracias a la succión y liberación de dicha succión que genera el suelo de manera intermitente, y los pilotos lo sufrían enormemente. Aquí es donde la genialidad de Adrian Newey entró en juego para eliminar dicho porpoising en los RB18, y aplicando sus conocimientos de aeronáutica y astronáutica fue que perfeccionó los canales Venturi, difusores y batchboards, así como los flaps de los alerones y los end plates. Estos los rediseñó para eliminar las turbulencias y controlar la succión ejercida por el fondo plano, por lo que pudimos apreciar que los Red Bull, ahora ya sin rake, eran los monoplazas más cercanos al pavimento, lujo que de ninguna manera podían darse las únicas escuderías que podrían haberle competido, Ferrari y Mercedes, porque al aminorar la altura del monoplaza no podían explotar la potencia de dicho monoplaza porque a mayor velocidad, mayor succión generaban en el fondo plano.
A mayor succión, mayor porpoising, y entre más salvaje se volvía, mayor era el golpeteo en la columna de los pilotos. Recordemos a qué distancia corren de la superficie, por lo que tuvimos desde la pretemporada 2022 muchas quejas de parte de los cabalinos rampantes y también pudimos apreciar a Hamilton salir de su monoplaza bastante dañado, después de correr el Gran Premio de Azerbaiyán de ese año. Así que desde ahí, los Bulls ya contaban con una ventaja enorme. A ellos, a las altas velocidades, no les condicionaban la aparición del porpoising. Podían correr rápido y sin porpoising, a pesar de correr cargados aerodinámicamente, o sea, con alerones de alta carga, y todo esto sin delegar llantas. Porque por lógica, si presionas más un auto hacia abajo, hacia el suelo, esto generará mayor fricción y por ende mayor degradación, pero en el RB18 no había tanto castigo para el caucho. Aquí es donde se desvela el gran secreto, y es justo cuando resuenan más fuerte las palabras de Nui y Vacher en nuestra mente. Debes entender cómo funciona todo el conjunto. Entonces, la implementación que hace de los Bulls los mejores, al momento de requerir una mejor gestión de neumáticos, es la suspensión. El hecho de haber incluido en sus monoplazas una suspensión combinada hace de los RBs los mejores gestionadores o ahorradores de gomas de toda la parrilla. De entrada, podemos mencionar que la implementación de una suspensión push rod en la parte trasera y una pull rod en el tren delantero es solo el inicio. Primero tenemos que entender en qué se diferencian los dos sistemas. El sistema push rod, el brazo de suspensión, se encuentra unido al monocasco en la parte alta y a la masa de la rueda de la parte baja. Esto hace que cuando la rueda pasa por un bordillo elevándose, la energía generada pasa más directamente al cuerpo del monoplaza, siendo un sistema un poco menos agresivo en términos de absorción de energía, es decir, se sirve también del peso del auto para absorber los desplazamientos verticales y en caso de que el monoplaza pase por un bache, es donde proyectará la rueda más fuertemente hacia abajo para mantener el contacto entre el neumático y la superficie para no perder tracción. En el caso de la suspensión pull rod es todo lo contrario. Desde la posición de la barra de suspensión, que se encuentra unida al monocasco en una zona baja y en su unión con la masa de la rueda, tiene una disposición alta. En este caso, el objetivo de la varilla o barra de suspensión no es levantar esta zona del monoplaza, sino cargarla. De manera que, en caso de que el monoplaza pase sobre un bordillo o se eleve simplemente la rueda, aquí la absorción de energía es más severa, es decir, se traduce en que el neumático es un poco más libre de elevarse sin sufrir una presión hacia abajo, como es el caso con la push rod. De esta manera, el neumático genera primero el movimiento vertical y el salto del cuerpo del monoplaza es más suave. Es por lo que Nui colocó una push rod en la parte trasera para no perder tracción, siendo una suspensión que mantiene más pegadas las ruedas traseras al asfalto. Y en el caso de la pull rod delantera, los neumáticos no se encuentran presionados hacia abajo, por lo que las fuerzas son mejor absorbidas, redituando esto en que el neumático no se degrade o dañe tanto ante la exigencia de una frenada agresiva, por ejemplo. Esto no solo se traduce en mayor confort al pilotar un RB, ya que el movimiento de balanceo y de cabeceo se suavizan y controlan más, por lo que el porpoising también se vería casi en su totalidad controlado. En esto también importa muchísimo la ubicación de los puntos de contacto de las barras de suspensión, de las varillas y bieletas de dirección e incluso la barra de tracción, porque de acuerdo a la ubicación de dichos puntos es que Nui ha redistribuido el peso de la masa del monoplaza variando la ubicación de los centros de gravedad de cada tren, el delantero y el trasero, generando puntos de equilibrio mucho más estables, lo que se traduce en una exigencia menor a las varillas de torsión y de todos los elementos flexibles de la suspensión, como son los muelles y los dampers, no importando si son de fluido o de masa. Pero obviamente para incorporar mejoras en los diferentes sistemas como el de ventilación y control de temperaturas, las implementaciones aerodinámicas como alerones de viga, capomotor, sidepods, difusores, etc., así como la importantísima suspensión, no habrían sido posibles sin la retroalimentación y generación de data de parte de los pilotos. Verstappen ha contribuido simplemente con rodar, pero siendo constante y al exponer a los sistemas de equilibrio y balance a las pruebas más exigentes debido a su estilo de conducción. Porque es bien sabido que Max en su conducción es prácticamente un salvaje, que prefiere el sobreviraje, exigiendo la mayor carga en las curvas al tren delantero, castigando precisamente más las gomas delanteras, frenando mucho más a fondo al alargar sus frenadas, al traccionar de manera bestial al salir de curvas y al forzar al monoplaza para desarrollar velocidades punta que nos tienen acostumbrados a que sea el mejor clasificado y corredor de grandes premios de la actualidad. Por el contrario, en el caso de Checo ha servido el que sea un veterano, que entiende el lenguaje de los
ingenieros y retroalimenta de primera mano también, involucrándose directamente con los ingenieros ofreciendo sus sensaciones e interpretaciones, ya traducidos a un lenguaje técnico. Actualmente, el único que podríamos decir que tiene la misma facultad que el piloto mexicano es Fernando Alonso, pero también el aporte de Sergio va más allá, ya que él ya llegó a Red Bull con una característica muy trabajada, y es que en toda la parrilla se le reconoce como un excelente gestionador de gomas, así que, al leer la data y las telemetrías de Checo, Nui y compañía podrían ver cómo Checo es más suave al frenar. Al hacerlo de manera gradual e incluso al salir de la curva, Checo acelera también de manera gradual, siendo mucho más fino en su estilo de conducción que Max. También pudieron analizar dónde es que Sergio aplica el lift and coast y de esta manera ahorra mucho caucho, porque el estilo de Sergio se basa más en el subviraje, que te otorga el descargar más la parte delantera, no picando tanto el auto en la parte frontal y basando más el poder del monoplaza en la tracción de salida de curvas, al pilotar más cargado en el tren trasero. Entonces, todo el equipo de investigadores, técnicos y diseñadores se darían vuelo al tener dos estilos tan diferentes y contrastantes para recabar data valiosísima, y de esta manera pudieron desarrollar el monoplaza más dominante en toda la historia de la Fórmula 1. Valiéndose de la retroalimentación surtida, por la que también es considerada la dupla más dominante de todos los tiempos. Así que ya lo saben, la misma FIA se sorprendería al saber sobre la perfecta interrelación de sistemas y componentes que generó el genio Adrian Newey para Red Bull y sus monoplazas, explotando lo mejor de cada sistema conocido a la fecha y también desarrollando nuevos, todos con el objetivo no solo de ofrecer per se el mejor desempeño, sino potenciando el desempeño de los otros sistemas con los que se encuentre interrelacionado. Esto nos hace saber que un C-Max, que no está en duda, pero de ser menos dotado, de ser más común y corriente, de todas maneras se habría visto también potenciado por los monoplazas más inteligentes, desarrollados y dominantes de todos los tiempos. Y es justo por eso que Red Bull siempre genera tendencia y las demás escuderías lo siguen obedientemente, probando componentes en sus respectivos monoplazas, intentando develar los misterios de los RB. Así que gracias Adrian Newey, no solo por las piezas que generas, sino por aportar tanto al deporte automotor que tanto queremos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Recuerda que tu presencia en los videos lo es todo para nosotros. Sin nada más que decir, muchas gracias por tu tiempo y buena carrera.